Hemos regalado un puto primer tiempo con Churín, la concha. Dicen que Perú es la tierra de las oportunidades, solo si eres extranjero. Y esa, lamentablemente, es una verdad. Perú es un país donde el propio peruano no tiene tantas oportunidades a menos que tenga vara o que forme parte de una argolla. Sin embargo, con los extranjeros esto es diferente, y especialmente en el fútbol. Perú es la tierra prometida, el lugar donde todos aquellos jugadores del extranjero que fracasaron en sus países pueden llegar para cobrar $30.000 al mes. Y el día de hoy vamos a hablar de los peores casos del 2025, los enemigos del buen fútbol, los mayores paquetes y grandes estafas que le metieron a los equipos del fútbol peruano. Si hablamos de paquetes, tenemos que hablar de los equipos que más dinero gastaron y, obvio, tenemos que comenzar con el que más gastó en 2025, que fue Alianza Lima, fichando a más de 10 jugadores, de los cuales varios fueron extranjeros, pero algunos realmente decepcionaron a todos. Y el caso más claro de todos fue el del 10, número histórico en Alianza, el fichaje más ilusionante cuando comenzó el año, el que les iba a hacer dar ese salto de calidad y que supuestamente llegaba para pasearse en la liga peruana, Pablo Cepelini. Uno de los extranjeros mejor pagados en el equipo, que llegó con toda el aura y la responsabilidad de ser el encargado de manejar los hilos de Alianza Lima. El talentoso, el diferente. Y al inicio sí parecía que lo podía hacer durante los primeros 2 meses. De Cepelini se pueden decir muchas cosas, que es lento, que es un poco frío, que no se le ve mucha motivación, pero vaya que la pasó bien cuando estuvo en Lima. Alianza Lima le dio un sueldazo, un departamento en el distrito más exclusivo de la ciudad, cerca al mar. Y cada semana habían noticias de Cepelini no por las grandes jugadas que hacía dentro del campo, sino por las jugadas que se metía en su departamento. Se hizo un meme muy popular decir que Cepelini había venido a Lima para pasarla bien, para juerguear, para salir los fines de semana y para darse la gran vida con un sueldazo con el que en Perú eres una persona rica, mientras que Alianza no necesitaba contar con él. Esto se vio muy claro cuando a Cepelini le metieron una sanción durísima por unos comentarios que soltó después del partido de Alianza contra Boca en la Bombonera. Se perdió casi toda la campaña internacional, que para eso lo ficharon, y cuando le tocó jugar en la liga peruana, perdió el puesto contra Piero Cari, un chico de 17 años. Y la prueba más clara de que su fichaje fue un fracaso fue que a mitad de año Alianza tuvo que contratar a Sergio Peña, un jugador en su misma posición, porque Cepelini no estaba y tampoco se le esperaba. 2 casos más en Alianza, y recuerden que nos estamos centrando solo en fichajes del extranjero. Guillermo Enrique, lateral derecho directo de Gimnasia y Esgrima de La Plata, llegó a Alianza para que vuelvan a tener un lateral derecho en condiciones desde que se fue Peruzzi. Pero si bien Enrique comenzó bien el año, demostrando que físicamente sí estaba por encima de varios jugadores del torneo, y con un sueldo que no era tan alto en comparación a otros, poco a poco se fue desinflando. Al inicio se le alababa mucho por sus ganas, por su entrega, por cómo corría. Pero con el pasar de los meses, el hincha de Alianza se dio cuenta de que Guillermo Enrique era solo eso, alguien que corría mucho y tenía buen físico. Porque cuando se trataba de tener calidad, habilidad con el balón en los pies, no era más que cualquier jugador de la cantera de Alianza. Tuvo suerte de que a lo largo de todo el 2025 no hubo un solo lateral en toda Alianza que le pudiera hacer la competencia, porque los demás eran peores que él. Y para cerrar el tridente de malos fichajes de Alianza, tenemos que considerar a uno de los más dolorosos, tanto para Alianza como para Cienciano, y estamos hablando de Gaspar Gentile, delantero que estuvo jugando en Cusco hasta la mitad de la temporada y que Alianza lo contrata para la segunda mitad, porque era uno de los jugadores más importantes de Cienciano, con una gran campaña en Copa Sudamericana, muchos goles en el torneo local. Llegaba a Alianza para de una vez ser estrella, para brillar. ¿Pero qué pasó? Lo dejaron en la banca de suplentes casi todos los partidos. Y cuando se les daba por hacerlo jugar un ratito, Gentile se notaba que ya había perdido sus poderes. Estaba frío, no era ni la sombra del jugador que se vio en Cienciano. Y esto es algo realmente triste porque no es la primera vez que sucede en el fútbol peruano. Muchos equipos de la capital a veces se fijan en un jugador que está destacando en provincia, se lo llevan de ahí porque le pueden pagar un sueldo mucho más alto, pero cuando lo tienen no lo usan, o lo usan poco, o no encaja bien con ellos.
Y se nota que solo los fichan porque son caprichos de dirigentes. O quién sabe también para debilitar a los otros rivales. Y vaya que Cienciano lo sintió. Perdieron a uno de sus mejores jugadores y Alianza Lima ni lo usó. Pero no solo Alianza hace las cosas mal, incluso la U, que acaba de salir campeón, también tuvo su oveja negra dentro de la plantilla. Y estamos hablando de un caso que ya es de estudio. Ojalá me dieran tantas oportunidades como las que le dan al que elige los delanteros extranjeros en Universitario. Porque Diego Churín, no podemos negarlo, fue el peor fichaje de la temporada en Universitario. Hermanito, Bustos, eres un argollero de mierda. Ese Churín lo tienes por la hueva. Pero arriba nuestra U, carajo, siempre la U. Pero quiero preguntarte, ¿tú crees que sabes mucho de fútbol? Porque hay un lugar donde puedes poner a prueba tus conocimientos, qué tanto sabes analizar el fútbol para saber pronosticar los resultados. Donde con el código Alex del canal puedes acceder a beneficios exclusivos como transmisiones en vivo de partidos y mucho más. Todo esto solo para los reales conocedores en nuestro Linktree oficial. Típico delantero centro argentino. Experimentado, 35 años, gran altura, 1,87 m, con una carrera que lo ha llevado a jugar por Paraguay, Brasil, Argentina, Chile, y que cuando llega a jugar a Perú no le hace gol a nadie. 5 goles en 28 partidos. Y recordemos, su posición es delantero centro, 9, goleador, a eso se dedica, por eso le pagan. Y que solo haya podido hacer 5 goles en la temporada, tomando en cuenta el sueldo que le deben estar pagando, que yo creo que no debe bajar de los $15,000 al mes. Estamos hablando de casi $180,000 al año, o sea, los 5 goles que marcó en la U, cada uno le costó al equipo casi $36,000. Y yo no soy un genio de las finanzas, pero creo que eso es demasiado dinero por goles. Es por eso que en Universitario, Alex Valera es inevitable. Toda la competencia que le han llevado, Diego Churín, Dorregaray y los demás, todos han sido malos. Por eso Valera vive tranquilo como delantero titular. Algunos lo habrán podido criticar porque no hace muchos goles internacionalmente, pero es el único seguro de gol que tiene la U adelante. Y a ver quién es el próximo delantero extranjero que le traen para competirle el puesto. De repente la tercera es la vencida para 2026. Pero créanme que el caso de Sporting Cristal es todavía peor, porque si hay un equipo que la pasó mal este año con fichajes tanto extranjeros como peruanos, ese fue Sporting Cristal. Y aquí voy a hacer un poco de trampa porque voy a incluir jugadores que sí son peruanos, pero también tienen nacionalidad extranjera, así que pueden contar. Empezamos con el fichaje más caro de la temporada, Catriel Cabellos. Casi $500,000 pagó Sporting Cristal por un chico de 20 años. Aquí Cristal se puso un poco loco, le dio ansia de compras. Vieron que Cabellos no se iba a quedar en Alianza y pusieron todo el dinero sobre la mesa para llevárselo porque tenían la fe en que este chico se iba a convertir en el nuevo Yotun. Y la verdad es que Catriel Cabellos es un jugador considerado joven promesa, ha estado en la sub-20, el año pasado con Alianza no jugó mal, pero Cristal hizo un esfuerzo tan grande para contratarlo como si fuera Yotun Prime. Y no lo es. Su rendimiento está a la vista. Uno de los jugadores más criticados en Cristal, lo acusan de no estar comprometido con el equipo, no lo ven motivado, lo han acusado de pecho frío, prefieren ver antes jugar a Ian Wisdom, que es de sus canteras, y Catriel Cabellos en un año pasó de ser una de las mayores promesas en medio campo del fútbol peruano a ser el peor fichaje de Cristal en la temporada, por el dinero que les ha costado este chico peruano-argentino. Pero no fue el único. Cristian Benavente, que sí, está en Sporting Cristal, fue otro fichaje extraño. Parecía un capricho, una pequeña ansia por compras, lo encontraron en el mercado y lo contrataron. Pero Benavente en Cristal no solo tuvo muchos problemas físicos, también tuvo un bajón de nivel y pasó a ser un mediocampista suplente del suplente. No fue protagonista y ya recién para final de la temporada la gente se acordó que Benavente estaba en Cristal. Un caso triste tomando en cuenta que en el pasado Benavente era realmente conocido y querido por el público.
Misael Sosa, que llegó a inicio de la temporada como una joven promesa argentina, fue contratado para ver si Cristal lo convertía en un proyecto de futuro y revenderlo por mucho dinero. El problema fue que el proyecto no duró mucho, para la primera mitad de la temporada ya lo estaban vendiendo. No duró ni siquiera 6 meses en Cristal y ya se fue. Y con lo que jugó tampoco fue la gran cosa, es como si Cristal se le hubiera querido quitar de encima lo antes posible y hacer como que nunca existió. Y cerramos con uno que puede ser un poco injusto, pero lo tenemos que considerar. Felipe Viseu, el delantero centro brasileño que pidió a Autuori. El goleador, el que llegaba para reemplazar a Cauterucho, pero desde que llegó, no solo tuvo muy poco tiempo para adecuarse al plantel, sino también pocos goles. Apenas 2. Se cree que todavía puede dar más que eso, pero en un Cristal que esté mejor armado que el de ahora. Se le puede dar el beneficio de la duda. Y en Melgar, sí o sí, tenemos que mencionar, para que no digan que no nos fijamos en los equipos de fuera de la capital, Gregorio Rodríguez, un fichaje carísimo que llegaba para ser la estrella de Arequipa, y todos los arequipeños a estas alturas del año piden que se vaya, porque no hace casi goles, le dan demasiada importancia y demasiada relevancia para ser un jugador que en realidad no ha conseguido nada en su carrera y parece que solo se la dan porque es extranjero. Y esto, como saben, es algo que molesta mucho al gran pueblo de Arequipa. Gregorio Rodríguez es el rostro de la decadencia en fichajes que ha tenido Melgar en el último año. Pero para que vean que no solo miramos la parte mala de todo esto, en la noche vamos a hacer un pequeño recuento en el stream de los mejores fichajes que hubieron este año, para que vean que también nos fijamos en la parte positiva.